Me llamo Carmen Morales. Tengo 59 años y vivo en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid. La vida me ha moldeado con silencios y costumbres sencillas. Soy viuda desde hace 6 años, desde que Antonio, mi marido, murió tras una larga enfermedad que nos fue quitando a los dos de a poco, como si cada día se llevara un trozo de aire compartido. Él fue mi gran compañero y, aunque el duelo se fue calmando con el paso de los inviernos, aún me sorprendo hablándole en voz baja cuando riego las plantas o doblo las mantas del sofá. Trabajé durante 35 años como maestra de primaria en el colegio del pueblo. Lo dejé cuando me jubilé, hace un par de años, y desde entonces mi vida transcurre entre rutinas amables. Los paseos matutinos con mi perra Luna, los cafés de media mañana con mis amigas del centro cívico, y las clases de repostería que imparto cada jueves con un delantal de flores que me regaló mi hija cuando cumplí los 50. Tengo 2 hijos, Elena, de 36 años, y Javier, de 33. Elena vive en Madrid desde que se casó con Pablo, un periodista de mirada inquieta y sonrisa fácil. Es una mujer fuerte, organizada, de esas que parecen tener siempre un plan de contingencia para todo. Javier, en cambio, está en Valencia y trabaja como ingeniero informático. Viene menos de lo que quisiera, pero cuando llama, lo hace con esa calidez que siempre lo distinguió. Ambos han formado sus propias vidas, como debe ser. Y aunque me siento orgullosa de ellos, también reconozco que a veces me siento espectadora de sus mundos, más que parte activa. Hace 2 semanas, se acercaba el Día de la Madre. En casa nunca hicimos grandes celebraciones, pero siempre hubo un ramo de flores, una comida especial o un dibujo de mis nietos. Este año, Elena me dijo por teléfono que vendrían el fin de semana, y yo comencé a pensar en qué prepararles para comer. No suelo esperar grandes cosas, quizá una planta, una caja de bombones, pero sí aprecio los gestos que tienen nombre, que llevan algo de alma. El sábado por la mañana, estaba en la cocina preparando un bizcocho de limón cuando escuché la puerta. Elena entró con su voz entusiasta y un bolso grande colgado al hombro. Pablo venía detrás, cargando una caja con algo que no pude ver bien en ese momento. Nos saludamos, y mientras tomábamos un café en el salón, me contaron que estaban haciendo un pequeño vídeo para la madre de Pablo. Me pareció una idea bonita, aunque no me imaginaba lo que iba a ver después. Mamá, ¿te importa si grabamos un momento aquí? Es para el montaje del regalo de mi suegra, dijo Elena. Asentí sin problema. Nunca he sido celosa con estas cosas. Ellos comenzaron a preparar la escena en el comedor. Una cajita elegante envuelta con cinta azul, un ramo de flores blancas, y una tarjeta con una caligrafía preciosa que Elena había escrito con esmero. La cámara grababa cómo Pablo abría la caja, tomaba el anillo y decía unas palabras emocionadas. Ella lo miraba con ojos brillantes. Yo estaba en la cocina, pero veía todo desde el marco de la puerta. No era una escena para mí, y sin embargo la vivía desde muy cerca. Me conmovió ver cómo se habían esmerado. Me conmovió, y me dolió un poco también. No porque quisiera ese anillo ni esa grabación, sino porque me di cuenta de que a veces una presencia puede ser tan invisible como el aire que todos respiran sin nombrarlo. Esa noche, cenamos todos juntos. Había preparado una crema de calabacín y una tortilla de patatas. En la mesa estaba también Sara, mi nieta de 4 años, que se había quedado dormida en el sofá tras ver dibujos animados. Elena puso el móvil en el centro de la mesa y dijo: «Mamá, ¿quieres ver el vídeo terminado? Quedó precioso». Sonreí, tratando de que no se notara ese nudo que ya se me estaba formando en la garganta. Dije que sí con la cabeza y me acerqué para mirar. Las imágenes fluían con música suave de fondo. Había fotos antiguas de Pablo con su madre, escenas de cumpleaños, vacaciones, abrazos. Luego aparecía él hablando frente a la cámara, agradeciéndole por haberle enseñado a mirar el mundo con paciencia. Y al final, la entrega del anillo. Un anillo de oro blanco con una piedra azul. Muy bonito. Muy emotivo. Y muy ajeno. Cuando terminó, todos aplaudieron. Yo también. Me levanté para traer el postre y entonces vi, junto a mi plato, un sobre blanco. Lo tomé con cierta sorpresa. Tenía mi nombre escrito en la parte frontal. Pensé, aquí está mi tarjeta. La abrí con cuidado. Dentro, una cartulina simple, sin una sola palabra. En blanco. Me quedé mirando ese interior vacío como si hubiera algo escondido entre los bordes. Lo giré. Nada.
Ni una firma, ni una fecha, ni un te quiero. Solo el silencio. Un silencio más hondo que el del vídeo. Más personal. Me senté en la mesa. Nadie pareció notar mi reacción. Guardé la tarjeta dentro del sobre y la dejé a un lado del plato. No dije nada. Solo sonreí, bebí un sorbo de vino y me dediqué a cortar las porciones del bizcocho. Pero algo dentro de mí se rompió sin hacer ruido. Esa noche, cuando ya todos dormían, salí a la terraza con una manta sobre los hombros. Luna se tumbó a mi lado. Miré el cielo estrellado y recordé otras tarjetas, otros años, otras palabras que sí habían existido. Pensé en qué momento me había convertido en alguien que recibe un sobre vacío y lo agradece por educación. ¿Cuándo comencé a justificar ausencias como si no dolieran? Me pregunté si era demasiado tarde para reclamar palabras. O si, tal vez, había llegado el momento de escribir yo las mías. De dejar de esperar ser nombrada para comenzar a nombrarme. Esa noche no dormí del todo. Pero entendí algo. Algo profundo, aunque aún no supiera cómo ponerlo en palabras. Pasaron los días después de aquella cena y la tarjeta en blanco seguía sobre mi mesilla de noche, dentro del sobre, como si me costara más tirarla que recibirla vacía. No la abrí de nuevo, pero tampoco pude dejar de pensar en ella. Me decía cosas, aunque no tuviera letras. Me recordaba que algo faltaba, no en el papel, sino entre nosotras. Entre Elena y yo. La mañana siguiente fue tibia y clara. El sol entraba por la ventana de la cocina como lo hace en primavera, cálido pero sin atreverse del todo. Preparé café para todos y unas tostadas con mermelada de ciruela. Elena y Pablo bajaron algo tarde. Sara se despertó con los pelos revueltos y su osito pegado a la cara. La senté en mi regazo y le canté una canción bajito, como hacía con Elena cuando era pequeña. ¿Dormiste bien, mamá? Me preguntó Elena mientras untaba mantequilla en una tostada. Sí, hija. El aire estaba tranquilo anoche. Mentí con suavidad, no por cobardía, sino por respeto a ese silencio que aún no sabía cómo romper. Comimos en calma, con Luna paseando entre nuestras piernas. En algún momento, Elena mencionó que al día siguiente volvían a Madrid. Yo asentí, sin comentar nada. No quería forzar una conversación ni empañar la armonía ligera que flotaba entre nosotros. Pero el sobre seguía pesando. No físicamente, claro. Era otra clase de peso. Uno que se instala entre el pecho y la garganta. Uno que moldea los gestos, que ralentiza las palabras. Ese domingo, después de que se fueran, recogí la casa en silencio. Doblé las mantas, lavé los platos, guardé los juguetes de Sara. Mientras barría las migas del desayuno, sentí que algo dentro de mí comenzaba a agitarse. No era rabia, ni tristeza exacta. Era una mezcla rara de desilusión y dignidad herida. Y supe que no podía quedarme con eso sin hacer nada. El lunes fui al centro cívico a mi clase de repostería. Las chicas hablaban del Día de la Madre, de lo que habían recibido. Una habló de un poema, otra de una llamada, otra de una comida con toda la familia. Me reí con ellas, pero por dentro me sentía ausente. Como si estuviera a medio camino entre mi cocina y una conversación que no había tenido. Cuando volví a casa, saqué la libreta donde a veces escribo pensamientos. No lo hago a menudo, pero ese día lo necesité. Escribí. Una tarjeta en blanco no es neutra. Es una elección. Es una palabra que no se dijo. Lo cerré con fuerza. Me hervía algo dentro. Esa tarde llamé a Elena. No tenía un discurso preparado. Solo sabía que tenía que hablar. Elena, ¿tienes un momento? Pregunté. Claro, mamá, dime. Te puedo hacer una pregunta, sin enfadarnos. Suavicé el tono. No quería atacar, solo entender. Sí, dime. La tarjeta que me dejaste, estaba vacía. Sin mensaje. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio largo, que me confirmó que ella también lo sabía. Sí, respondió, casi en un susurro. Quería escribirte algo, mamá. Tenía 1000 cosas en la cabeza. Pero me costaba tanto encontrar las palabras, que al final me quedé sin poner nada. Pero, ¿por qué me la diste entonces? Pregunté con honestidad, sin dureza. No lo sé. Supongo que sentí que era mejor darte algo,
aunque no estuviera terminado. Elena, un sobre sin palabras duele más que no recibir nada. Porque uno se ilusiona. Porque uno espera algo que no llega. La escuché respirar hondo. Tienes razón. Perdón, mamá. No fue justo. No lo digo para que me pidas perdón. Lo digo porque me hizo sentir invisible. Elena no respondió enseguida. Luego dijo: no quiero que te sientas así. De verdad. A veces no sé cómo mostrarte lo que siento. Empieza por intentarlo, hija. Por nombrarme. Por no dejarme fuera del relato. Colgamos con un cariño tenso, pero limpio. No solucionamos todo, pero abrimos una puerta. Esa noche, dormí mejor. No porque todo estuviera bien, sino porque al menos había puesto voz a algo que antes era solo nudo. Al día siguiente, me apunté a un nuevo taller en el centro, escritura terapéutica para mujeres. No suelo meterme en cosas nuevas, pero sentí que lo necesitaba. La profesora era una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido y una voz que abrazaba. Nos pidió que escribiéramos una carta sin entregar, una que dijera lo que nunca habíamos dicho. Y escribí: querida yo. Hoy he decidido que no voy a conformarme con ser la mujer que cocina, escucha y espera. Hoy he decidido que si alguien me da un sobre en blanco, yo lo llenaré con lo que valgo. Porque mi voz merece estar en los recuerdos. Porque no quiero seguir siendo la nota al pie de una historia principal. Porque también soy madre, pero antes soy persona. La releí 3 veces. Lloré un poco. Luego respiré. Y supe que estaba dando el primer paso hacia un lugar distinto. No más digno, porque siempre lo fui. Pero sí más visible. Al salir del taller, me senté en el banco de siempre, junto al roble del parque. Luna descansaba a mis pies. Y pensé: tal vez no se trata de que me vean. Tal vez se trata de empezar a verme yo. El jueves por la tarde, mientras preparaba una bandeja de magdalenas con trocitos de nuez, recibí un mensaje inesperado. Era de Teresa, una de las mujeres del taller de escritura. Me preguntaba si quería acompañarla a una charla sobre maternidades invisibles en la biblioteca del pueblo vecino. Dudé unos segundos. Últimamente, cada invitación social se me presenta como una especie de examen. ¿Tendré ganas? ¿Me apetecerá hablar? ¿Soportaré las miradas o el cansancio? Pero respondí que sí. Y fui. La charla no fue excepcional, pero hubo algo en la voz de la ponente que me tocó. Hablaba de cómo muchas mujeres mayores desaparecen en la narrativa familiar, convertidas solo en abuelas, cuidadoras, nombres en el grupo de WhatsApp. Dijo algo que anoté al instante. A veces nos quitan la historia sin quitarnos la vida. Me golpeó esa frase. Porque eso era exactamente lo que sentía desde hacía tiempo. Que mi historia estaba siendo silenciada, no por maldad, sino por costumbre, por una especie de distracción emocional. Como si mi lugar estuviera garantizado solo por existir, sin necesidad de presencia real. Esa noche volví a casa y saqué todas las tarjetas que había guardado a lo largo de los años. Tarjetas de cumpleaños, de fin de curso, de aniversarios, incluso de antiguos alumnos. Algunas estaban llenas de palabras, de colores, de frases torpes pero sinceras. Y otras eran apenas una firma. Las extendí sobre la mesa del comedor como si fueran piezas de un rompecabezas. No para juzgar, sino para entender. Miré la tarjeta blanca que Elena me había dado. La coloqué en el centro. No para condenarla, sino para ubicarla. Para decir: esto también me pasó. Decidí entonces escribirle una carta a mi hija. Una que no le daría, al menos no por ahora. Una carta para sacar de mí lo que se había quedado atorado. Querida Elena. Te quiero más de lo que sé decir. Lo sabes, creo. Pero a veces me siento fuera de tu mirada. Me esfuerzo por estar, por no estorbar, por entender tus ritmos. Pero me cuesta ver cómo haces espacio para otras personas, mientras yo permanezco en la cocina, sacando platos como quien asume su destino. No quiero competir con nadie. Ni con tu suegra, ni con tu trabajo, ni con tus decisiones. Solo quiero que me mires, que me veas. Que recuerdes que detrás de la madre hay una mujer con historia. Y que yo también fui niña, y joven, y torpe, y valiente. Que no soy solo el colchón que absorbe lo que otros no sostienen. Quiero un lugar contigo.
No por obligación, sino por elección. Cuando terminé de escribir, doblé la hoja y la guardé en el cajón de las velas. Allí donde están los recuerdos que no mueren, pero que tampoco hacen ruido. El fin de semana, Elena volvió con Sara. Venían a pasar la noche porque Pablo tenía un viaje de trabajo. Preparé su cuarto con esmero, como siempre. Les hice croquetas caseras y un caldo de verduras. Sara me pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Escogió uno sobre una niña que quería volar. Al final del cuento, me miró y dijo: «Abuela, tú sabes volar también, ¿verdad?» Me reí. «¿Por qué lo dices?» «Porque cuando estás conmigo, todo parece más bonito». No supe qué decirle. Solo la abracé. Y sentí que quizás ahí, en ese rincón con ella, aún había un lugar donde mi presencia era nido. Después de acostarla, Elena y yo nos sentamos en el sofá con una infusión. Hablamos de cosas banales, del trabajo, del colegio, del calor que hacía ya en mayo. Me debatí entre decirle algo o no. Pero supe que no era el momento. No porque no lo mereciera, sino porque aún no había encontrado las palabras exactas para no sonar como reproche. Entonces hice algo distinto. Le dije: «Elena, me gustaría que algún día leyéramos juntas mis cuadernos. Tengo cosas ahí que quizás te gusten». Ella me miró con curiosidad. «¿Cuadernos?» «Sí, los que empecé hace poco. Cosas que me ayudan a poner en orden lo que siento». «Claro, mamá. Me encantaría». Y ahí entendí que no se trataba solo de reclamar un lugar. Se trataba de construir puentes nuevos. De invitarla a mi mundo sin exigirle que lo entienda de inmediato. Esa noche, escribí en mi cuaderno: «No quiero heredar solo recetas. Quiero heredar palabras. Quiero que mis hijos conozcan a la mujer que soy, no solo a la madre que fui». El lunes por la mañana, antes de que se fueran, le entregué a Elena una caja pequeña. Dentro había una carta, distinta a la anterior. Una que sí quería que leyera. Decía: «No hace falta decir todo. A veces basta con nombrar una cosa. Y hoy quiero nombrarte a ti. Gracias por estar, incluso cuando no sabes cómo. Este es mi intento de decirte que estoy aprendiendo a decirme también». No la leyó en ese momento. La guardó en su bolso. Me dio un beso en la frente. Y me dijo, con una voz más suave de lo habitual: «Gracias, mamá». Después de que se fueron, salí a regar las plantas. Luna corría entre los maceteros. El sol brillaba sin vergüenza. Y por primera vez en días, me sentí liviana. Como si el sobre en blanco ya no pesara tanto. La semana empezó con una tranquilidad que ya no me resultaba extraña. No era felicidad plena, ni resignación. Era otra cosa. Una calma construida con retazos de palabra dicha, de silencios entendidos. Una paz tibia. Como cuando el cuerpo se acostumbra al peso de una manta, y ya no se inquieta por la noche. Esa sensación me acompañó al taller del miércoles. La profesora propuso un ejercicio nuevo. Teníamos que escribir una escena cotidiana en la que nos sintiéramos protagonistas, no figurantes. Pensé en muchas cosas. En mis clases de primaria, en los paseos con Luna, incluso en esa tarde en que cociné para Elena sin decirle que lo hacía solo por verla sonreír. Pero acabé escribiendo sobre algo más reciente. Ese momento exacto en que decidí hablarle de mis cuadernos. Ese gesto mínimo, casi doméstico, que para mí fue un acto de afirmación. Una forma de decir: «Aquí estoy, y tengo cosas que contar». Leí el texto en voz alta. Mis compañeras asintieron en silencio. No hicieron falta comentarios. Había algo en sus ojos, una mezcla de reconocimiento y complicidad, que me sostuvo más que cualquier elogio. Después del taller, Teresa me invitó a tomar un café. Nos sentamos en una terracita pequeña, de esas que florecen en primavera como si también necesitaran salir a respirar. Me preguntó por Elena, por cómo estaba después del Día de la Madre. Le conté lo que había pasado, sin dramatismo, pero sin ocultar el nudo que me dejó aquel sobrevacío. Teresa me escuchó con una atención que me conmovió. Cuando terminé, me dijo algo que anoté mentalmente. «Carmen, a veces esperamos ser celebradas por quienes no saben cómo hacerlo. Y eso no nos quita el valor». Asentí. No como quien entiende del todo, pero sí como quien empieza a aceptar que no todo se repara con palabras.
que hay heridas que no necesitan curarse, sino ser vistas. Ese día, al volver a casa, abrí mi armario y encontré una caja que no abría desde hacía años. Dentro había fotos, cartas viejas, dibujos de cuando Elena y Javier eran pequeños. Me senté en el suelo, rodeada de papeles, y me dejé llevar por la memoria. En una foto, estábamos los 4 en la playa, con las sombrillas desordenadas y las sonrisas desbordadas. Me vi allí, joven y llena de arena, con Sara dormida en mis brazos. Recordé el cansancio, la ternura, la sensación de estar construyendo algo sin saberlo. Me emocioné. No por nostalgia, sino por gratitud. Volví a guardar todo, pero esta vez lo hice diferente. Saqué una carpeta nueva y empecé a clasificar las cosas por lo que significaban para mí, no por fechas. Le puse una etiqueta. Lo que quiero que recuerden. Pensé que, algún día, Sara o incluso Elena podrían abrir esa carpeta y entenderme mejor. No como la madre que cocina bien, sino como la mujer que también tuvo miedo, dudas, y el coraje de nombrarse. El sábado por la mañana recibí una llamada del centro cívico. Me preguntaron si quería coordinar una pequeña sección del próximo mercadillo solidario, un rincón de lectura para niños y otro de repostería para compartir recetas emocionales. Sentí una chispa de ilusión. Sí, claro. Me encantaría. Respondí sin dudar. Me asignaron una mesa y libertad para decorarla como quisiera. Empecé a preparar un espacio que hablara de mí, una cesta con libros infantiles, una pizarra con frases, y bandejas con galletas que contaban historias. Pensé en escribir una pequeña nota junto a cada receta. Estas galletas tienen canela porque me recuerdan a las tardes de invierno en casa de mi madre. Este bizcocho lo hacía cada vez que Elena estaba enferma. Decía que curaba más que el jarabe. Quería que quienes pasaran por allí entendieran que la cocina también puede ser memoria. Y que el amor tiene aroma, textura y migas. El día del mercadillo, Sara vino conmigo. Llevaba un vestido con flores y una sonrisa tímida. Se sentó a mi lado y me ayudó a repartir cuentos a otros niños. Leyó uno en voz alta, tropezando con las palabras pero sin soltarlas. La escuché con orgullo. No porque lo hiciera bien, sino porque lo hacía conmigo. En un momento, me abrazó y dijo: «Abuela, me gusta cuando estamos juntas así». Le acaricié el pelo y respondí: «Y a mí, cielo. Me gusta mucho». Elena se acercó más tarde, con una limonada en la mano. Me miró y dijo: «Está precioso este rincón, mamá». «Gracias. Lo hice con cosas que me importan». No hablamos más, pero ese intercambio fue suficiente. No hizo falta mencionar la tarjeta, ni los silencios. Esa tarde nos dimos algo más sutil: presencia. Al final del día, volví a casa cansada pero serena. Preparé un té, me senté en la terraza y abrí mi cuaderno. Escribí. Hoy me sentí en casa. No dentro de 4 paredes, sino dentro de mí misma. Hoy no fui invitada a una historia, la conté yo. Y mientras Luna se acomodaba a mis pies, sentí que algo en mí se estaba reorganizando. Que la vida no me debía nada, pero yo me debía a mí misma un lugar. Y lo estaba construyendo. El lunes amaneció con un cielo claro, sin nubes. Salí a pasear con Luna temprano, antes de que el calor se instalara de verdad. Caminamos por la dehesa, como solíamos hacer cuando Antonio aún vivía. Me acordé de él, de cómo recogía pequeñas flores para poner en un vaso de cristal en la cocina. Me vinieron tantas imágenes, y sin embargo, no me sentí triste. Sentí algo más profundo: presencia. Como si él aún caminara conmigo, en cada paso silencioso. Ese mismo día por la tarde, volví al centro cívico para dejar los materiales del mercadillo. Me detuve frente a la sala donde hacemos los talleres de escritura. La puerta estaba cerrada, pero desde fuera sentí esa energía de lo compartido, lo escrito, lo dicho sin miedo. Pensé en todas las palabras que había dejado allí. Y en las que aún me faltaban por decir. Teresa me encontró en el pasillo y me propuso algo inesperado. «Carmen, estamos pensando hacer un ciclo de encuentros entre generaciones. Lecturas, cocina, historias. ¿Te animas a participar?». Me lo dijo con esa chispa que tienen las ideas que nacen del corazón. No dudé. Claro. Me encantaría.
Volví a casa y me senté a pensar qué podía aportar. Abrí uno de mis cuadernos y empecé a anotar frases que había oído a lo largo de mi vida. Frases que marcaron momentos, que definieron relaciones. Las escribí como quien siembra semillas. No hagas ruido, que molestas. Tú siempre estás para los demás. Qué suerte tienes de tener hijos tan buenos. Tú no necesitas que te digan cosas bonitas. Ya sabes todo. Las miré una por una. Algunas eran frases bien intencionadas. Otras, camuflaban exigencias. Pero todas tenían algo en común. Me habían empujado a callar mis necesidades. Decidí que en el próximo taller llevaría esas frases, y propondría a las demás escribir las que ellas habían escuchado. Y después, transformarlas. Reescribirlas. Darles otra forma. Durante el encuentro siguiente, eso fue lo que hicimos. Teresa, Mercedes, Clara, todas pusieron sobre la mesa palabras que las habían acompañado, o perseguido, durante años. Y juntas, entre lágrimas y risas, empezamos a escribir nuevas versiones. No hagas ruido se convirtió en tu voz también merece ser oída. Tú siempre estás para los demás pasó a ser y tú, ¿para quién estás? Qué suerte tienes de tener hijos tan buenos mutó en tener hijos no borra que tú también mereces ternura. Tú no necesitas que te digan cosas bonitas cambió a sí, las necesito. Y me las voy a decir yo. Salí de ese taller con una fuerza nueva. No una fuerza de pelea, sino de certeza. De afirmación. De lugar ganado con palabras. Esa noche, me senté frente al espejo del baño y me dije en voz alta. Carmen, tú importas. No como madre. No como abuela. Como tú. Lloré un poco. No de tristeza, sino de reconocimiento. Como si, por fin, después de tanto darme a los demás, alguien, yo, me diera algo de vuelta. El sábado siguiente, Elena volvió a casa. Traía a Sara, como siempre. Pablo no vino esta vez. Me dijeron que habían discutido, nada grave. Pero vi en su rostro ese cansancio que solo conocemos quienes hemos sostenido familias con las manos y los dientes. Le preparé una sopa ligera. No dije mucho. Solo estuve. Como su madre. Como su refugio. Después de cenar, me pidió ver mis cuadernos. ¿Aún quieres compartirlos conmigo? Me preguntó, casi tímida. Claro. Están aquí. Los saqué con cuidado. No por miedo a que los rompiera, sino porque cada hoja llevaba un trozo de mí. Los abrió despacio. Leyó algunos fragmentos. Se detuvo en uno que decía: no quiero desaparecer en las tareas. Quiero aparecer en las historias. Me miró con los ojos húmedos. Mamá, esto me toca. Lo escribí después del Día de la Madre. Asintió. Se quedó en silencio un rato. Luego me abrazó, largo, como cuando era niña y le dolía algo que no sabía explicar. Perdón por no verlo antes. Gracias por querer verlo ahora. Esa noche, me fui a la cama con el pecho abierto. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo se había dicho. Y eso ya era mucho. Al día siguiente, saqué una caja nueva y comencé un proyecto personal. La llamé Archivo de Existencia. Iba a guardar ahí todo lo que me recordara que estaba viva. Que tenía voz. Que era parte. Puse dentro la carta que escribí a Elena y nunca le di. Una copia de la nota que dejé en el mercadillo. Un pañuelo con mi perfume favorito. La foto de Sara leyendo en mi regazo. Una hoja donde escribí: hoy elegí no ser olvidada. Ese archivo no era para nadie más. Era para mí. Para no perderme en la costumbre de estar para otros. Para recordarme que merezco habitarme. Y mientras lo cerraba, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. No como final, sino como ciclo. Como si, por fin, estuviera dejando de buscar permiso para estar. Y simplemente estuviera. Desperte ese lunes con una energía distinta. No había dormido mucho, el calor empezaba a colarse por las persianas. Y Luna había heladerado un par de veces en la madrugada, pero no me importó. Me levanté, prepare café y me senté en la terrazza con mi libreta en el regazo. Aun con la taza caliente entre las manos, escribí.
Hoy voy a ocupar mi día como si fuera un cuaderno en blanco. No esperare a que otros me den un lugar. Me lo voy a escribir yo. Esa idea me sostuvo mientras organizaba mi agenda. Tenía una reunión con Teresa para definir el siguiente ciclo de talleres una propuesta del ayuntamiento para hablar en la semana de la mujer. Además, quería pasar por la librería a comprar un nuevo cuaderno. El último estaba por acabarse. Antes de salir, me mira al espejo con una pausa inusual. Llevaba puesto un vestido azul con flores pequeñas, que tenía guardado desde hacía tiempo. No era para ninguna ocasión especial. Era para mi. Me6 bin. Y más que eso, me6. En la reunión con Teresa, hablamos de todo. De recetas, de emociones, de cómo las mujeres mayores habíamos sido educadas para acompañar, pero no para liderar espacios propios. Le propuse una idea que me venía rondando. Si hacemos un taller que combine escritura, cocina conversación sobre la culpa, pero no la culpa como concepto abstracto, sino esa que sentimos al poner límites, al decir que no, al querer algo solo para nosotras. Teresa abrió los ojos con interés. Eso me parece necesario. Revolucionario. Nos reímos. Porque sabíamos que, a nuestra edad, revolucionario podía ser algo tan simple como decir hoy no cocino para nadie. Quedamos en que prepararíamos el ciclo juntas. Sería parte de la programación oficial de septiembre. Me fui con una lista de ideas una alegría silenciosa en el pecho. Al salir, pase por la librería. Elegí un cuaderno de tapas verdes, lisas. Lo abrí escribí en la primera página. Este cuaderno no será para los otros. Será para mí. Para recordarme quién soy cuando nadie me está mirando. Ya en casa, prepare una ensalada ligera me senta a coma con luna echada a mis pies. No hubo ruidos, ni visitas, ni compromisos. Sin embargo, no me sentí sola. Me sentí mía. Esa tarde, Elena me llamó. Ella notaba cansada, con la voz un poco apagada. Mamá, ¿puedes venir mañana a buscar a Sara al colegio? Yo tengo un tono médico Pablo no llega a tiempo. Claro, hija. Ningún problema. Gracias, de verdad. No se quejaría sin ti. Colgue con una sonrisa. No porque me necesitara, aunque eso también me lenaba, sino porque ahora sabía que decir si no significaba volver a olvidarme. Había empezado a discernir entre cuidar desaparece. Al día siguiente, fui a buscar a Sara. Me esperaba en la puerta del colegio con un dibujo en la mano. Abwühler. ¿Heiß esto para ti? Era una flor con pétalos de corazones. En el centro, había escrito, gracias por estar. Sentí el nudo en la garganta. Me agaje a su altura le dije. Yo siempre voy a estar, mi amor. Pero también estoy para mí. ¿Sabes lo que eso significa? Que te cuidas. Sí. Que me cuido, eso me hace cuidarte mejor. Asencio como si lo entendiera de una manera intuitiva. Nos fuimos caminando despacio, charlando de cosas simples, el recreo, una amiga nueva, una canción que cantaron en clase. Yo la escuchaba sabiendo que, en ese momento, no necesitaba estar en ningún otro lado. Por la noche, ya en casa, abrí el cuaderno nuevo escribí. Hoy ocup mi día sin pedir permiso. Elegí estar sin distribuirme. Acompañar sin desaparecer. Me6. M6 completa. Cerré el cuaderno. Mire por la ventana. El cielo tenía un tono violeta, ese que anuncia el fin del día con delicadeza. Luna dormía tranquila. Yo también sentí que podía descansar. No porque hubiera terminado algo.
Sino porque, por fin, había empezado a hacer. Con todo lo que eso implica. Era miércoles por la mañana y el aire tenía ese aroma húmedo que deja una lluvia suave en verano. Me desperté antes de que el despertador sonara. Ya no lo necesitaba, pero lo usaba como costumbre. Luna se estiró a mis pies y yo me tomé un momento para observar el techo. Tenía por delante un día completo, dividido entre mi mundo interior y mis vínculos más cercanos. Me preparé café, como cada mañana, y me senté en la mesa del comedor con mi libreta abierta. Escribí. Hoy voy a respirar entre mis propios tiempos. No voy a correr. No voy a demostrar nada. Solo voy a estar. Tenía que terminar de organizar los materiales para el próximo taller del centro cívico, responder al correo del ayuntamiento con las fechas disponibles para el ciclo de charlas, y por la tarde, acompañar a Sara a su ensayo de teatro escolar. Todo cabía, si lo hacía a mi ritmo. Llamé a Elena para confirmar lo de la tarde. Me agradeció como si estuviera haciendo algo extraordinario. Mamá, eres un sol. Gracias por acompañarla. Es un placer. Me encanta verla actuar. Y a ella le da fuerza que estés allí. Colgué con una sonrisa. No porque me necesitara, aunque sí me gustaba sentirme parte, sino porque ahora sabía que podía estar sin vaciarme en los demás. Pasé la mañana en el centro cívico, preparando una dinámica nueva para el taller sobre la culpa silenciosa. Quería invitar a las mujeres a escribir una carta a esa parte de ellas que habían silenciado durante años. Me pareció poderoso. Al terminar, me senté un rato en el parque frente al centro. Saqué una libreta pequeña del bolso, una que uso solo para frases sueltas, y escribí. Hoy me abrazo antes de abrirme al mundo. Después fui al colegio. El patio estaba lleno de niños corriendo, padres charlando, maestras organizando. Vi a Sara a lo lejos, nerviosa pero emocionada. Llevaba un pequeño cartel con su nombre y un libreto doblado en la mano. Cuando me vio, me saludó con fuerza y corrió hacia mí. Abuela, ¿viniste? Claro que sí. No me lo perdería por nada. Nos sentamos juntas mientras esperábamos nuestro turno para entrar al auditorio. Me contó que su personaje era una flor mágica. Yo asentía, encantada con su entusiasmo. Durante la función, la vi recitar sus líneas con una mezcla de inocencia y firmeza. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era solo emoción por verla. Era también por mí, por estar ahí, presente, entera, sin culpa por todo lo demás que no estaba haciendo en ese momento. Al terminar, corrió hacia mí de nuevo. Lo hice bien. Lo hiciste hermoso. Y estuve feliz de verte. Quiero que vengas siempre. Y si tú quieres, vendré siempre. Esa frase salió de mi boca sin esfuerzo. Pero dentro de mí, supe lo que significaba, que elegir estar presente ya no era una renuncia a mí misma, sino un acto consciente. Yo decidía cuándo, cómo, y desde qué parte de mí lo hacía. Volvimos a casa caminando lento. Sara saltaba entre las baldosas, jugando a no pisar las líneas. Me recordó a Elena a su edad. Y me vi a mí, joven, corriendo entre tareas, siempre apurada, siempre con la sensación de llegar tarde a todo. Ahora no. Ahora el tiempo era mío también. Esa noche, ya sola, me preparé una cena ligera. Luna dormía a mi lado. Encendí una vela en la terraza y abrí mi cuaderno verde. Escribí. Hoy fui testigo y fui parte. Fui presencia sin ansiedad. Fui compañía sin sacrificio. Aprendí que estar también es un modo de cuidarme. Cerré el cuaderno y miré el cielo estrellado. Me sentí plena, no por lo vivido, sino por cómo lo había vivido. Y entendí que ese era el verdadero equilibrio. Ser para otro sin dejar de ser para mí. El día comenzó con un correo del ayuntamiento. Lo abrí mientras desayunaba con Luna echada junto a mis pies. El asunto decía, propuesta para colaboración en la Semana de la Mujer. Lo leí 2 veces. Querían que repitiera el taller de culpa silenciosa, pero esta vez en formato abierto al público general, en el auditorio municipal. Sentí una punzada de orgullo y otra de duda. No porque no quisiera hacerlo, sino porque era la primera vez que mi voz se proyectaba tan lejos, más allá de las paredes del centro cívico, de los grupos pequeños, de las mujeres conocidas. Me tomé un sorbo de café y escribí en mi cuaderno. Cuando el eco llega más allá de tu casa, respiras hondo.
Y decide si quieres que tu voz lo habite. Respondí que sí. Pero no con prisa. Lo hice después de caminar con Luna, de regar mis plantas, de preparar una magdalena con la receta antigua de mi madre. Porque aprendí que decidir no siempre es inmediato. A veces necesita maduración. Durante esa semana, me dediqué a adaptar el contenido del taller. Quería que fuera íntimo, pero también expansivo. Que las personas pudieran encontrarse en esas palabras aunque no me conocieran. Pensé en dividirlo en 3 momentos. Nombrar la culpa, dialogar con ella y luego transformarla en otra cosa. Como el pan que necesita ser amasado antes de crecer. Un día antes del taller, Elena vino con Sara. Traían flores y una tarta de manzana. Por tu charla. Porque te lo mereces. No era necesario. Lo sé. Pero queríamos que lo supieras. Sara me abrazó fuerte. ¿Puedo ir a escucharte, abuela? Claro que sí. Pero tienes que prometerme que, si te aburres, puedes dibujar. Ella asintió con seriedad infantil. El día del taller. Llegamos con tiempo. El auditorio tenía una luz suave y una mesa con agua y galletas en la entrada. Algunas personas ya esperaban. Mujeres mayores, hombres con cuadernos, jóvenes con expresión curiosa. Subí al escenario sin papeles. Solo con mi libreta verde y el corazón dispuesto. Empecé diciendo. No vengo a dar respuestas. Vengo a compartir silencios que aprendí a transformar. Y conté mi historia. No toda. Solo la parte donde me descubrí desaparecida en celebraciones ajenas. La tarjeta sin mensaje. El taller que me rescató. El día que decidí escribir en mi propio cuaderno. Vi cómo algunos ojos se humedecían. Una mujer en la primera fila asentía con cada frase. Otra tomaba notas como si estuviera transcribiendo su propia vida. Después propuse escribir. Les pedí que completaran una frase. He callado cuando. Y luego otra. Hoy elijo decir. El silencio en la sala fue tan profundo que se escuchaba el trazo de los bolígrafos. Era un silencio lleno, no vacío. Al final, les propuse dejar sus frases en una caja. Una mujer joven se acercó y me dijo. Hoy he escrito por primera vez lo que no me atrevía a pensar. Y otra, mayor, me tocó el brazo con suavidad. Gracias por darme permiso para recordarme. No respondí. Solo asentí. Porque algunas frases no necesitan réplica, solo abrigo. Cuando terminó, Sara corrió hacia mí. Abuela, ¿puedo tener una libreta como la tuya? Le di una que tenía en el bolso, pequeña, con tapas de cartón reciclado. Es tuya. Es para que no olvides que tu voz importa, aunque sea solo para ti. Esa noche, ya en casa, cenamos algo sencillo. Sara dibujó una flor y escribió su nombre debajo. La pegó en la nevera. Abrí mi libreta verde y escribí. Hoy mi voz no hizo ruido. Pero dejó huella. Porque reconstruirse no necesita estruendo, solo verdad. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Dormí con la sensación de haber sembrado algo. No sabía dónde ni cuándo brotaría. Pero ya estaba sembrado. Desperté con una idea latiendo en la cabeza. Era sábado y no tenía compromisos marcados en el calendario. Me levanté, preparé café y me senté con mi libreta verde. Aún con las palabras de la charla resonando en mí, pensé en todo lo que habíamos escrito ese día. Frases sueltas, confesiones tímidas, voces que por fin se asomaban. Y entonces lo supe. Voy a crear un cuaderno colectivo. Un libro caja. Un espacio donde cada persona que haya venido a un taller pueda dejar una frase y una semilla. Lo escribí así, sin grandes adornos. Y me pareció hermoso. Esa misma mañana redacté un correo al centro cívico con la propuesta. Lo titulé Palabras que germinan. Expliqué que cada frase escrita en los talleres podría acompañarse de una pequeña semilla real, lavanda, albahaca, caléndula, para que quien la reciba pueda plantar algo y recordarse en el proceso. Me respondieron antes del mediodía, entusiasmados, dispuestos a financiar la impresión y los materiales. Ese día salí a caminar por el barrio, buscando pequeñas librerías y tiendas de jardinería. Compré sobres de semillas variadas, papeles reciclados, un par de sellos con formas de hojas. Me sentí como una niña armando un proyecto de ciencias con emoción verdadera. Cuando volví, me senté a ordenar todo sobre la mesa.
mis frases, las de otras, las semillas, los sobres, los nombres. Pensé que, aunque no todas las mujeres quisieran firmar sus palabras, cada una de ellas dejaría una raíz. Llamé a Elena por la tarde. Le conté mi idea. Mamá, eso es precioso. ¿Puedo ayudarte a transcribir algunas frases? Claro. Y Sara puede decorarla si quiere. Le encantará. Ya quiere llenar su libreta contigo. Esa conversación me dio calor. No era solo un proyecto mío. Era un tejido. Pasé los días siguientes armando el primer borrador del libro caja. Lo dividí en estaciones del año, como si cada etapa emocional tuviera su clima. En primavera, los comienzos. En verano, los logros. En otoño, las pérdidas. En invierno, los silencios. Elegí una frase por estación y la decoré con un dibujo simple. Escribí en la sección de primavera. Hoy sembré valor. No sé qué flor nacerá, pero ya no tengo miedo de regarla. Al ver la página, supe que ese cuaderno no sería solo para quienes habían asistido a mis talleres. Podía crecer más allá, llegar a otros centros, escuelas, bibliotecas. Llamé al ayuntamiento y les propuse convertirlo en una publicación local. Me pidieron una muestra impresa. Me ofrecía entregarla en mano. El día de la reunión, llevé una caja de cartón forrada con tela sencilla. Dentro, las primeras frases, las semillas, una carta explicando el sentido de cada elemento. Cuando la abrí frente a la responsable de cultura, se quedó en silencio unos segundos. Carmen, esto no es un cuaderno. Es un jardín íntimo. Sus palabras me emocionaron. Salí de la oficina con una fecha marcada. Se presentaría oficialmente en la Feria Cultural de Otoño. Al llegar a casa, puse la caja sobre la mesa, abrí la libreta verde y escribí. Hoy hice espacio para muchas voces. No fui autora, fui jardinera. Y descubrí que mi lugar también florece cuando dejo brotar a otros. Esa noche, Elena y Sara vinieron a cenar. Preparé una crema de calabacín y pan con queso tierno. Al terminar, Sara se acercó a la caja y preguntó. ¿Esta es tu caja de flores secretas? No son secretas, cariño. Son flores que hablan bajito. ¿Puedo poner una mía? Claro, ¿qué quieres decir? Pensó unos segundos y escribió en un papel. Cuando cierro los ojos, me acuerdo de la risa de mi abuela. Lo dobló, lo puso en un sobre y eligió una semilla de lavanda. La colocó con cuidado y la dejó dentro. Miré esa pequeña ofrenda y sentí una oleada de gratitud. No era solo mi historia. Era la de muchas. Y ahora también era la de mi nieta. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno. Hoy entendí que sembrar palabras también es un acto de amor. Y que, en esa siembra, mi voz no desaparece, se multiplica. Apagué la luz. Respiré hondo. Y me dormí con la certeza de que las raíces, cuando son compartidas, siempre encuentran tierra fértil. Desperté ese día con la luz tibia del sol entrando por las rendijas de la persiana. Luna aún dormía, hecha un ovillo a los pies de mi cama. No había nada urgente que hacer, pero dentro de mí sentía una claridad distinta. Como si todas las piezas, por fin, hubieran encontrado su lugar. Me senté en la cocina con un té caliente y mi libreta abierta. Repasé, sin buscarlo, las primeras páginas. La frase escrita tras recibir aquella tarjeta vacía, la rabia muda, las dudas que me atravesaban, el taller al que llegué temblando, la primera receta horneada con sentido emocional. Mi letra cambiaba con el tiempo, pero la voz seguía siendo la misma, la mía. Más fuerte, más propia. Hoy era la Feria Cultural de Otoño, donde presentaríamos oficialmente el libro caja Palabras que germinan. No me puse nada especial, pero sí algo que me hacía sentir cómoda. Una blusa azul clara, la bufanda que me regaló Elena y unos zapatos bajos que me acompañaron en tantos trayectos. Me miré al espejo sin exigencias. Me reconocí sin adornos. Al llegar al centro cívico, todo estaba listo. Una mesa larga con cajas abiertas, sobres con semillas, frases escritas en papeles de colores. Las personas se acercaban con curiosidad. Vi a Teresa y a María organizando los espacios, a una adolescente leyendo en voz alta una frase escrita por su abuela. Y ahí supe que esto era más que un taller, más que una actividad. Era pertenencia viva. Me acerqué al micrófono cuando me lo pidieron.
No tenía discurso preparado. Solo hablé. Cuando una mujer escribe lo que nunca dijo, algo florece. A veces en ella. A veces en quien la lee. A veces en ambas. Este cuaderno no es mío. Es nuestro. Porque cada frase aquí sembrada es una forma de decir, yo también existo. Vi cabezas asintiendo. Algunas personas secaban lágrimas discretas. Yo también me conmoví. Pero no desde el dolor, sino desde la plenitud. Después de la presentación, Elena y Sara llegaron. Traían una planta en una maceta de barro. Elena me la entregó con una sonrisa. Mamá, es un geranio. Como aquel que regabas cada mañana cuando te redescubriste. Gracias, hija. Me acordé de él justo hoy. Sara añadió. Y esta vez lo plantamos juntas. Nos abrazamos ahí mismo, entre frases compartidas, tierra en macetas y personas desconocidas que ya sentía cercanas. Más tarde, de regreso en casa, coloqué la planta en la terraza. Luna se tumbó a mi lado. Abrí mi libreta y escribí. Hoy no necesito ninguna tarjeta para saber que estoy presente. Que tengo lugar. Que mi voz, sin estridencias, construyó algo verdadero. Cerré los ojos. Pensé en la mujer que fui al comienzo de esta historia. En la herida silenciosa de aquel día de la madre. En la tristeza al abrir un sobre sin palabras. Y en cómo, sin necesidad de confrontar ni culpar, transformé esa ausencia en acto. No lo hice para ser reconocida. Lo hice para no desaparecer. Y eso, ahora lo entiendo, es amor propio. Esa noche, mientras Elena y Sara lavaban los platos después de cenar juntas, salí un momento a la terraza. El geranio respiraba luz de luna. Me senté con mi cuaderno, y en la última página, escribí. No fue el regalo lo que faltó. Fue el espacio donde sentirme mirada. Hoy sé que ese espacio lo puedo construir. Que no necesito que me lo den, ni pedir permiso para ocuparlo. Hoy sé que mi voz existe. Y florece. Soplé la vela. Y no deseé nada. Porque, por primera vez en mucho tiempo, ya lo tenía todo.